La audiencia Gracias espera. nuevamente al Comité Científico de la CICAP por invitarme a hacer esta presentación que lleva el nombre de Juan Galvez y nada más y nada menos que aquí en Sevilla. He tratado de seguir la misma metodología que Juan seguía para su selección, una revisión no sistemática utilizando esos términos de búsqueda. En el periodo que va entre ambos congresos, he escogido lo que para mí fueron publicaciones más relevantes, según relevancia clínica. Idealmente, si hay ensayos clínicos, verán que solo uno encontré y la mayor parte son estudios de cohortes y en lo posible multinacionales, multicéntricos. En ese periodo de búsqueda me miré más de 3.000 títulos, hasta ahí, digamos, bastante sistemático, 84 abstracts me leí, finalmente escogí de manera totalmente subjetiva 10 artículos y luego me va a permitir hacer 5 o 6 sugerencias por fuera del menú, por decirlo así. Estos 10 artículos abarcan diversos aspectos de la endocarditis infecciosa, de epidemiología, diagnóstico, algunos microorganismos específicos, etcétera, y son todos en publicaciones del primer decil. Vamos entonces con el primer manuscrito. Fue un paper que comentó ya algunos aspectos ayer Nuria Fernández Hidalgo. Este es un estudio que se publica en Lancet Global Health, que es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios que tienen datos primarios sobre la epidemiología de endocarditis en África. Utilizando los autores los términos de búsqueda endocarditis África y los nombres de los países africanos, ellos incluyen estudios de información de pacientes del 90 hasta el 2019, pero publicados a partir del 96. En este periodo de estudios ellos miran más de 2.100 publicaciones y finalmente incluyen en este estudio 42 artículos. Son estudios casi todo cross-sectional, sería como transversales, muchos retrospectivos, más de 15.000 pacientes con endocarditis en este metaanálisis de estudios africanos. Los estudios, la mitad eran de África del Norte, la mitad de África subsahariana. Verán que hay algunos países que están más sobre representados, como por ejemplo Túnez, Egipto y Sudáfrica. Esto tiene algunas implicancias. Y ellos hacen estos análisis, llaman pooled prevalence, o sea, hacen análisis conjuntos de estos datos primarios. Y ven que cuando analizan los factores de riesgo de endocarditis, lo que más frecuentemente se ve en adultos es la enfermedad reumática, en los niños la enfermedad congénita, un poco el caso que el paciente aquel africano que se comentó hoy, que tenía una CIA, por ejemplo. Luego hay otros factores de riesgo, por ejemplo, la presencia de válvula protésica lo ven en 20% de los casos y, por ejemplo, los marcapasos como factor, digamos, de risk factor de endocarditis muy infrecuente en la corte africana. Cuando ven la microbiología, un hallazgo que podría parecer sorprendente, estafilococo por encima de viridans, que normalmente nosotros pensamos que en África, válvula nativa y cardiopatía reumática más viridans. Bueno, aquí hay mucho estafilococo. Lo que pasa es que es verdad que en esta serie casi el 40% de los casos no tenían diagnóstico etiológico. Por lo tanto, esto probablemente subrepresenta los verdaderos hallazgos y por otro lado, acá hay un sesgo de referencia de hospitales de tercer nivel. Por lo tanto, estafilococo en general y aureus más que viridans. Con respecto a los hallazgos en ecocardiograma, vegetaciones en válvulas nativas era lo más frecuente, como dije, afectación protésica del 18%. Casi la mitad de los pacientes se intervienen quirúrgicamente, también llama la atención para una muestra de África, pero esto seguramente también es el sesgo de referencia de centros de gran tamaño en Sudáfrica y en países grandes. Finalmente, la muerte, alrededor del 22%, que los autores consideran que es similar a la de la serie de los países europeos y que probablemente esto se debe también a este sesgo de referencia. ¿Por qué escogí este artículo? Porque hay muy poca información de África publicada. Es el primer estudio exhaustivo de aspecto epidemiológico del África. Ve que la cardiopatía reumática es el factor de riesgo más frecuente en adultos y la cardiopatía congénita en niños, estafilococo como los microorganismos causantes más comunes, y ven que la proporción de tratamiento quirúrgico, la frecuencia de complicaciones y tasa de mortalidad son similares a las que se publican por allí, pero sí que aclaran que esto es un sesgo de referencia de centros digamos, de tercer nivel del África. Segundo artículo, aspectos diagnósticos de la endocarditis. Este es un estudio de un solo centro, la Clínica Mayo, la última firmante es la doctora Robin Patel. Y es la experiencia en la Clínica Mayo del uso de una secuenciación genómica dirigida a un target específico, que es esta sección V1, V3 del ARN ribosomal 16S, y usan esta técnica de secuenciación de nueva generación de esta técnica que es Illumina.
Ellos en este periodo analizan datos de 40 pacientes, finalmente se quedan con 35, de los cuales la mayoría eran endocardititis definitivas, y ven el rendimiento diagnóstico de esta secuenciación genómica del targeted, digamos, para este target en concreto. Miren, aquí ellos analizan la utilidad en sangre completa, en plasma o en ambos combinados. Fíjense en esta columna, si toman el global de las muestras analizadas, tiene un 66% de verdaderos positivos. Si analizan aquellos pacientes que tenían hemocultivos positivos, ven que en global tiene un 60%, pero si los hemocultivos eran positivos al momento de la extracción de la secuenciación esta técnica de PCR, era el 100%. Y en aquellos que al momento de la extracción los hemocultivos ya eran negativos por tratamiento, rescatan casi la mitad, o sea, el 50% de los pacientes que ya tenían hemocultivos negativizados por tratamiento antibiótico terminan siendo positivos por esta técnica. Y tiene una sensibilidad bastante alta en los 6 casos de gérmenes fastidiosos, Quinguela, Bartonella, Cutibacterium, etc. Aquí cuando ven los verdaderos positivos no ven diferencias significativas en las endocardititis definitivas o posibles, en las de cultivo positivo o negativo, pero sí, como dijimos antes, en la positividad o no del cultivo al momento de la extracción. Cuando el hemocultivo es positivo, la sensibilidad es mucho mayor del 100%. Y aquí en rojo ven sangre completa, en amarillo plasma y en verde combinado. Y lo que ven básicamente es que el tiempo entre la negativización de los hemocultivos a menos de 2 días de negativizar los hemocultivos, la PCR era positiva, pero la mediana es 7 días para test ya negativo al momento de la extracción. Es decir, el tiempo que pasa entre que se negativizan los hemocultivos influye en la positividad de esta prueba de PCR en sangre o en sangre plasma o prueba combinada. ¿Por qué escogí este artículo? Porque es uno de los primeros estudios prospectivos de cohorte que han evaluado la utilidad de esta técnica, que es una técnica de secuenciación genómica para el diagnóstico de endocarditis. Y creo que la enseñanza que deja es que aparentemente esta prueba podría ser útil para proporcionar un diagnóstico más rápido en aquellos gérmenes fastidiosos, pero sobre todo tal vez tenga utilidad para rescatar algunos casos de endocarditis con hemocultivo negativo por administración previa de antibióticos, siempre y cuando la extracción de esta técnica se haga en los primeros días después del inicio del tratamiento antibiótico y negativización de los hemocultivos. Una de las sugerencias fuera del menú que iba a hacer es la utilidad de estas técnicas también junto a sonicación y secuenciación genómica de nueva generación para estudios sobre dispositivos de electroestimulación cardíaca y también lo que se comentó hoy, la utilidad de estas técnicas de inmunohistoquímica que se publican ahora en Clinical Infectious Disease, la experiencia de la gente de Berlín sobre son técnicas de inmunohistoquímica utilizando técnicas de microviridación in situ con FISH. Con respecto a microorganismos concretos, este es un estudio que lleva adelante Anders Dahl como primer firmante y que trata de analizar si se tienen que mejorar o actualizar los criterios diagnósticos en lo referente a Enterococcus fecalis. Sabemos que en los criterios actuales consideran que fecalis es un germen productor de endocarditis típico siempre y cuando sea de adquisición comunitaria en ausencia de un foco primario. Eso es lo que dicen los criterios ahora, pero en esta publicación se analiza un caso, como un caso modelo, que puede ser un poco absurdo. Un paciente que paciente mayor, se opera de una intervención prostática, hace una infección urinaria durante el ingreso, marcha de alta y retorna con fiebre, hemocultivos positivos para fecalis, ecocardiograma claramente con vegetaciones y que el paciente termina clasificado como endocarditis posible porque tiene adquisición comunitaria nosocomial y un foco urinario conocido, lo cual es un absurdo. Esto no es como nosotros interpretamos estos casos, es muy probablemente una endocarditis definitiva. Entonces ellos proponen actualizar estos criterios y considerar a fecalis un microorganismo típico de endocarditis y punto. ¿Qué hacen ellos? Ellos se basan en datos que ya habían publicado previamente, era un paper del JAC de hacía un par de años, 344 pacientes con bacteriemia por Enterococcus fecalis. Ellos aquí detectan una prevalencia de endocarditis del 26%, porque a todos los someten a ecocardiograma y hasta el 75% de ecocardiograma transesofágico. Y ellos ven que en esta cohorte el uso de los criterios actuales tiene una sensibilidad del 70% para aquellos casos que el comité de endocarditis de expertos consideró verdaderas endocarditis. Es decir, que tiene una sensibilidad subóptima porque perdía, fíjense, 23 pacientes que ellos hubieran clasificado como endocarditis. Mientras que
si utilizáramos el criterio que ellos sugieren actualizar, ellos repescarían estos 23 pacientes. ¿Por qué? Porque estos son casos probablemente de adquisición hospitalaria o que tienen un foco urinario inicial, pero que luego hacen la endocarditis. Por lo tanto, este artículo me parece muy interesante porque es posible que esto en las nuevas versiones de las guías cambie el criterio microbiológico. Yo creo que es un paso importante para mejorar la concordancia de la realidad clínica que vivimos cada día con los criterios diagnósticos que utilizamos y describir al fécaris como un patógeno típico, independientemente del lugar de adquisición y puerta de entrada, mejoró la sensibilidad en este artículo y creo que se condice con lo que hacemos cada día en la práctica clínica. Vamos ahora a endocarditis endocarditis con hemocultivos negativos. Esta es la experiencia que publica la gran corte que ya conocen, el Euroendo. Fue una corte muy grande que es sobre todo de países europeos, pero es multinacional. En el periodo de estudio, que fue del 2016 al 2019, recogieron 156 centros del mundo de 40 países, recogieron más de 3.100 casos de endocarditis, de los cuales, fíjense, 83% cultivo positivo y 16, casi 17% cultivo negativo. Este trabajo básicamente viene también a actualizar lo que ya había publicado Games en el año 2016, que había hecho un análisis de nuestra experiencia de endocarditis en cultivo negativo. Aquí hay unas 500 y pico de endocarditis, 520 endocarditis en cultivo negativo. La experiencia de Games fueron unas 300, pero es verdad que nosotros teníamos la mitad de cultivos negativos, 9% y ahora 6%. Esto es tal vez inaceptable por una corte como Euroendo. Cuando comparan cultivo positivo y negativo, claramente había menos varones en cultivo negativo, eran más jóvenes, menos cardiopatía isquémica, diabetes, hipertensión. Había significativamente más cardiopatía congénita, más fallo renal agudo y algunas características de gravedad como fallo cardíaco o disfunción protésica eran más frecuentes en el grupo de endocarditis con hemocultivo negativo. Aquí la mortalidad cruda, tanto a 30 días como al año, eran significativamente mayores en las endocarditis con hemocultivo negativo. Claro, los grupos están muy desbalanceados, entonces ellos hacen un multivariante para ver, con una regresión de Cox, mortalidad intrahospitalaria y al año, y lo que ven es que en esta primera curva de Kaplan-Meier, aquí en celeste o azul, tienen peor supervivencia tanto a corto y a largo plazo, la endocarditis con hemocultivo negativo después del ajuste por confusores, pero cuando ven los pacientes operados no hay diferencia, es decir, pacientes operados con endocarditis con hemocultivo negativo cuando ajustan por confusores no tienen, no tiene aparentemente impacto en el pronóstico a corto y a largo plazo en los análisis ajustados. Por lo tanto, ese es el estudio después del Games, es el estudio más grande publicado que compare endocarditis con hemocultivo negativo con endocarditis con hemocultivo positivo. Se asocia el endocarditis con hemocultivo negativo a mayor mortalidad a corto y a largo plazo. Acá se puede debatir por qué sucede esto, si los malos tratamientos empíricos o simplemente la gravedad de los pacientes, pero en análisis ajustados parece que el tratamiento quirúrgico es protector de mortalidad para estos pacientes. Vamos ahora a la endocarditis sobre TAVI. Esto también se comentó, Ander Reguero comentó este artículo, es un artículo muy importante, se publica en el JACC y es trabajando sobre la gran cohorte multinacional y multicéntrica que coordina Josep Rodés-Cabau desde Toronto, creo que es de Canadá. De aquí parten los primeros estudios más grandes del JAMA del 2016, etc. 56 centros en todo el mundo, 11 países. Entre 2005 y 2020 han incluido 604 casos de endocarditis después de TAVI. No quiere decir que todas sean sobre la TAVI. Pueden ser sobre una válvula nativa y el paciente lleva una TAVI. Esto es importante. Y lo que analizan es verdad que normalmente al inicio se ponían TAVI solamente pacientes que no eran quirúrgicos, pero como hemos estado viendo estos días, la proporción de pacientes que se van operando va creciendo y de hecho ellos pueden analizar un 20% de esta cohorte que finalmente fue tratada para su endocarditis con cirugía. Cuando comparan los dos grupos, obviamente los grupos no están balanceados, los pacientes que se someten a cirugía tienen menos frecuentemente complicaciones neurológicas, porque la complicación neurológica contraindica cirugías. En cuanto a los hallazgos, suelen tener más afectación, tanto en el tamaño de la vegetación, la afectación de la TAVI propiamente dicha, o la afectación perianular suele estar más asociada a cirugía, porque claro, son motivo de cirugía. En cuanto a la afectación aislada de la prótesis, también se ve más frecuentemente en el grupo operado y con respecto a las complicaciones también son más frecuentes en el grupo de la TAVI. Cualquier complicación, fallo cardíaco, embolias en bacteriemia persistente fueron más frecuentes en el grupo de TAVI. Ellos hacen un análisis multivariante de mortalidad tanto intrahospitalaria como al año
y es un análisis que está muy bien hecho desde el punto de vista estadístico, con todas las limitaciones que tiene un estudio retrospectivo, pero hace un ajuste con esto que se llama Inverse Probability Treatment Weight, que es más o menos como un propensity score, para tratar de eliminar el sesgo de selección de los grupos, y luego utilizan la cirugía cardíaca como una covariable tiempo dependiente en la regresión de Cox, de manera de ajustar por el survivor bias o immortal time bias. Es un sesgo del inmortal o de la inmortalidad. Y así ven que aparentemente la cirugía no se comporta como un factor protector claramente de mortalidad, ni intrahospitalaria, ni en el seguimiento al año. Y esto hace un análisis de sensibilidad cuando la afectación es solamente de la prótesis de la TAVI y tampoco ven diferencia. O sea, aparentemente todavía cuesta ver un claro beneficio de la cirugía en el manejo de endocarditis sobre TAVI. En el análisis multivariante de esta Cox de factores asociados a mortalidad intrahospitalaria y al año, lo que ven es que la gravedad medida por el Euroscore logístico, aquí no se ve bien, pero sí que está por encima del 1, y el intervalo de confianza está por encima del 1, se asoció a mayor mortalidad tanto precoz como tardía, Estafilococcus aureus sobre todo mortalidad al año, aunque tiene tendencia también en la intrahospitalaria, y las complicaciones que desarrollan los pacientes, por ejemplo, fallo renal agudo, participio persistente y shock séptico, se asociaron también a mortalidad tanto intrahospitalaria como al año. Por lo tanto, esta es una evaluación con todas las limitaciones del caso, pero metodológicamente muy bien hecha, que compara las estrategias terapéuticas en la endocarditis sobre TAVI en una gran corte multinacional, y por lo tanto me parecía importante comentarlo. Una quinta parte, un 20% de los pacientes de esta corte se operó. La mortalidad intrahospitalaria del año fue más alta, obviamente, pero cuando se ajusta por confusores no parece que fuera diferente la mortalidad en los pacientes operados con respecto a los pacientes que reciben tratamiento médico exclusivo. Y los predictores de mortalidad fueron la comorbilidad, gravedad, los patógenos, particularmente áureos, y las complicaciones relacionadas con la endocarditis en este análisis multivariante que acabo de mostrar. Esto fuera de menú, esto también la misma cohorte de Josep Rodés-Cabau, y que analiza específicamente el subgrupo de pacientes que tienen complicaciones perianulares, o perivalvulares, perdón, que son uno de los principales drivers de cirugía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si lo quieren mirar más específicamente, este paper también está muy bien. Luego vamos a marcapasos, digamos, o a dispositivos de electroestimulación cardíaca. Este es un trabajo danés importante, publicado también en European Heart Journal. Es importante porque los daneses tienen esta cosa que tienen un número de identificación único que les permite acceder a todos los datos sanitarios. Entonces tienen acceso a bases de datos infinitas. En este caso tienen datos de 109.000 operaciones de colocaciones de dispositivos de electroestimulación cardíaca en más de 85.000 pacientes, y tienen seguimiento de toda la vida de esos pacientes. Por lo tanto, pueden hacer esta especie de estudios de Big Data. Tiene un seguimiento de más de 458.000 dispositivos año, y así logran detectar más de 1.500 infecciones de dispositivos de electroestimulación, de las cuales una tercera parte fueron sistémicas y unas 2/3 partes fueron solo del bolsillo. Y entonces ellos hacen aquí, claro, meten toda esta inmensa cantidad de información, aparte tienen datos primarios de factores de riesgo individuales, y hacen un análisis de factores de riesgo infinitos, como el que ahora voy a mostrar, que puede ser difícil de leer, pero esto sería el hazard ratio de 1, por lo tanto todo lo que se vaya a la derecha tiene un hazard ratio mayor y más asociación estadísticamente significativa con infecciones de bolsillo o infecciones sistémicas. Y lo que ven, por ejemplo, es que, aquí marco, el tipo de operación, es decir, obviamente tener un reemplazo o un upgrade o downgrade del dispositivo, se asocia claramente a infecciones, sobre todo infecciones del bolsillo. La complejidad del dispositivo, por ejemplo, si son resincro, tienen más incidencia de infección, sobre todo del bolsillo. La edad, los más jóvenes tienen más infección del bolsillo. Claro, que esto ven toda la vida. Entonces, la gente que es joven y que tiene muchos recambios tiene más riesgo de infección de bolsillo. En las comorbilidades, sin embargo, por ejemplo, dermatitis, erisipela, insuficiencia renal crónica, se asocian más a infección sistémica. Y ellos terminan concluyendo que los factores de riesgo de bacteriemia se asocian a infección sistémica, mientras que lo que tiene que ver con el dispositivo y la edad se asocian sobre todo a infección del bolsillo. Y lo grafican con esto. Obviamente que hay factores de riesgo que se repiten, pero claramente las reoperaciones se asocian más a infección de bolsillo, mientras que las condiciones patológicas que predisponen a bacteriemia se asocian más a infecciones sistémicas.
¿Por qué lo escogí? Bueno, es una buena revista, pero aparte una cohorte nacional inmensa. Hay pocas de nosotros podemos hacer estudios de este tamaño con seguimiento de por vida de estos pacientes y hace un análisis multivariado enorme y creo que las conclusiones que sacan son bastante razonables. La infección de bolsillo se asocian principalmente a reoperaciones, menor edad y tipo más complejo de dispositivo, mientras que las infecciones sistémicas se correlacionan significativamente con factores de riesgo que predisponen a bacteriemia. Luego, este es un trabajo difícil de leer y entender, porque claro, esto lo hacen unos tipos de Harvard y de Boston, que son médicos y no sé, matemáticos, es un modelo, una modelización matemática, aquí no hay pacientes. Ellos lo que están tratando de ver son los riesgos competitivos de mortalidad por endocarditis y utilizan un sistema de modelización que ellos han inventado y que ya tienen validado. Y ellos simulan 1 millón de personas que se van incorporando al sistema a los 20, 30, 40 años y quieren ver el riesgo de morir por endocarditis hasta los 60 años si son adictos. Estos adictos tienen dos conductas. Pueden ser que se pinchen mucho o poco, mucho es más de una vez al día, y luego pueden tener conductas de alto riesgo si comparten jeringas o si no usan técnica estéril. Son obviamente casos, es una modelización, no son casos reales. Y ellos los ponen a estos pacientes a hacer esto y entonces ven cómo se infectan hasta los 60 años. Y lo que ven, fíjense, estos son los escenarios. Paciente que tiene alta frecuencia de uso de drogas, pero la técnica riesgo es de bajo riesgo, o sea, no comparte jeringas, no se mueren casi de infección, que sería la línea continua negra, sino que si se mueren de sobredosis. Otro escenario, el paciente se pincha mucho y se pincha en malas condiciones, pues se muere mucho de endocarditis y se puede morir también de sobredosis, pero hay mucha muerte por endocarditis. Otro escenario sería que ni se pincha mucho y es muy limpito, no se muere de casi nada, y el otro escenario sería se pincha poco, pero usa técnica no estéril y también se mueren mucho. Lo que terminan diciendo es que lo que más impacta la mortalidad por endocarditis son las técnicas de pinchazo y no tanto si se pincha mucho o poco. Y ahora explico por qué esta preocupación. Aquí más o menos lo mismo. Aquí sería alta frecuencia de pinchazo y técnica de riesgo. Estos serían los que más se mueren. Y hacen un análisis de, esto sería un análisis de sensibilidad, si usan opioides más fuertes, entonces aquí la sobredosis suele morir más en la barrita de la derecha. Pero lo importante es que hay una fracción de mortalidad importante, que puede ser del 20-25% por endocarditis y que está más impactado por usar técnica no estéril. Y ellos hacen un cálculo que en la población americana de aquí a 2030 van a tener casi 258.000 muertes por endocarditis en su población de adictos. Están muy preocupados, obviamente, y de hecho la utilidad de este artículo, ellos lo que están tratando es prepararse para cómo enfrentar la epidemia de opioides y cómo hacer un control de daño. Ellos lo que están diciendo, tenemos que hacer control de daño, que la gente se pinche con esterilidad y que no comparta jeringa, más que preocuparnos porque no se droguen, porque eso no va a cambiar tanto. Las conclusiones son, la estimación de la tasa, ¿por qué lo escogí? Bueno, la estimación de tasa de mortalidad que hace, bueno, usando este modelo, que luego se lo leen, pero a mí me pareció curioso, y los mensajes para llevarse a casa serían que parece ser que la estimación que hacen en estos expertos es que una proporción importante de muertes en estos pacientes van a ser por endocarditis y que ese riesgo de muerte es más pronunciado con aquellas prácticas de mayor riesgo y no tanto con la frecuencia de inyección. Y así ellos están un poco planificando las medidas de control de daño. Tanta preocupación hay que hay muchas publicaciones sobre cuestiones éticas de cuándo operar, cuándo no, y por ejemplo esta es otra fuera de menú. Esta es una recomendación que ya saca, una nueva recomendación, la American Heart Association, para el manejo de pacientes adictos que hacen endocarditis asociada a la adicción parenteral. Este es un artículo, ya estamos casi terminando, el 8º artículo. Este es un artículo publicado en el Journal American College of Cardiology, que lo que pretende investigar es si existe asociación entre los procedimientos invasivos dentales y la aparición de endocarditis y también ver el impacto no de las profilaxis. Claro, esto las guías europeas y americanas sí que lo recomiendan, las británicas ya lo han quitado en el 2007 y nunca se ha hecho un ensayo clínico porque es casi imposible por el tamaño muestral que necesitaríamos. Ellos hacen una metodología que luego trataré de explicar, que es el Case Crossover Analysis y un estudio de cohortes, utilizando datos del Medicare de casi 8 millones de pacientes americanos, entre los cuales hay más de 3.770 endocarditis.
Las definiciones que usan son las usuales de cuáles son pacientes de alto riesgo o moderado riesgo de endocarditis, a los que se le tiene que indicar la profilaxis, y los procedimientos dentales de riesgo. De alto riesgo serían extracciones dentarias, cirugía oral, scaling, que serían limpiezas que tocan la encía, o tratamiento endodóntico. Riesgo intermedio sería un empaste, y bajo riesgo que te haga una radiografía, que te toque una ortodoncia, o sea. Y entonces ahora hacen este estudio que se llama de crossover análisis, que el crossover lo que pretende ver es el impacto de un factor de riesgo transitorio en la incidencia de un evento de interés, ¿no? El evento de interés estaría aquí, que sería en este momento que se produce el ingreso por endocarditis. Y lo que ellos quieren ver es, en los 16 meses anteriores a los ingresos por endocarditis, si hay un incremento de la incidencia de procedimientos dentales, ¿no? Entonces, en este lado serían procedimientos dentales invasivos, intermedios y no invasivos. Y ven, la línea en azul serían pacientes de alto riesgo. ¿Y qué ven? Que sí que los pacientes de alto riesgo parece que la incidencia de procedimientos dentales invasivos pica antes de los diagnósticos de endocarditis en esta población. No así para procedimientos intermedios y no invasivos en ninguno de los grupos de riesgo. Cuando analizan específicamente los pacientes con los distintos tipos de procedimiento invasivo, lo que ven es que no es cualquier procedimiento dental invasivo el que se asocia a mayor ingreso por endocarditis, sobre todo las extracciones y las cirugías. No así el scaling, no así la limpieza. Y luego ven el impacto de la profilaxia antibiótica, otra vez en los distintos grupos de riesgo de intervención dental, y lo que ven es que en rojo sería paciente que toma profilaxia, en azul el que no la toma. Ven que el aumento de incidencia de endocarditis se produce en pacientes que no toman profilaxis en el grupo de alto riesgo, y concretamente aquellos que se hacen extracciones o cirugías orales. Este es el estudio crossover análisis, y en el estudio de cohortes ven un poco lo mismo. Esto sería moderado o bajo riesgo, que no hay endocarditis, y esto sería alto riesgo, en azul los que no toman profilaxis para las extracciones y cirugías orales. Y estos son incidencias de endocarditis en el mes de la extracción o de la intervención dental. Por lo tanto, en ausencia de un ensayo clínico que no está ni se le espera, esto hasta ahora es la evidencia clínica de mayor potencia que respalda las recomendaciones de la American Heart y la European Society o de la Sociedad Europea. Es verdad que los franceses están llevando adelante un estudio que va a ser un ensayo clínico de cluster randomized que está basado en registro, un diseño muy complejo para tratar de responder la pregunta, y yo me pregunto qué harán los británicos con esta información, porque esto, vamos, parece bastante buena o sólida. En una población de casi 8 millones de personas, ellos demuestran que aparentemente hay una asociación de procedimientos dentales invasivos, sobre todo extracciones y procedimientos quirúrgicos en pacientes de alto riesgo, y que la profilaxis se asocia a una menor incidencia de endocarditis en esta población. Penúltimo artículo, esto también es una revista que pertenece a la European Society of Cardiology, que analizan en la misma cohorte euroendo multinacional multicéntrica el impacto de la insuficiencia cardíaca, solamente en endocarditis izquierda. Por eso el número global de Euroendo eran 3.100 pacientes, se quedan con 2.500 más o menos, que son los que hacen insuficiencia, que tienen endocarditis del lado izquierdo del corazón. Y en este grupo, casi el 29% hicieron fallo cardíaco. ¿Quiénes hacían fallo cardíaco? Generalmente pacientes mayores, con más comorbilidades y con más daño valvular, medido por tamaño de vegetación, regurgitación, afectación mitroaórtica, y con mayor prevalencia de infección no controlada. Obviamente se asocia mayor mortalidad precoz a 30 días y al año el fallo cardíaco. Este es en la corte no ajustada, y luego hace un análisis por una especie de propensity score para comparar pacientes similares, y también después del matching se sigue asociando significativamente mayor mortalidad precoz y tardía el fallo cardíaco. Y cuando analizan específicamente en el grupo de pacientes que hace fallo cardíaco, ven que la mitad, a pesar de hacer fallo cardíaco, no se operan. Y comparan, ¿quiénes se operan? Los pacientes más jóvenes, los que tienen menos comorbilidades, pero tienen más daño valvular y tienen más infección no controlada. Aquí también hace un análisis multivariado, una regresión de Cox ajustado por confusores, y ven que la no realización de cirugía valvular en pacientes que hacen fallo cardíaco claramente tiene un clarísimo impacto negativo en la probabilidad de muerte, en la supervivencia a mediano y largo plazo. Es verdad que este análisis no está ajustado por sesgo de superviviente, esa es una limitación importante de este análisis, pero creemos que es bastante de sentido común las conclusiones.
¿Por qué lo escogí? Porque es el primer estudio, no el primer estudio, de gran corte europea. El GAME, yo el año pasado comentamos el análisis que hizo Games, que se publicó en Clinical Infectious Disease, sobre shock cardiogénico. Pero bueno, de fallo cardíaco en general, esta es la corte europea más grande que se ha publicado. La insuficiencia cardíaca es frecuente, casi una tercera parte de pacientes con endocarditis izquierda la hará. Se asocia a mayor mortalidad precoz y a largo plazo, y la cirugía precoz es un protector de mortalidad. A pesar de eso, se hizo en la mitad de los pacientes que hicieron fallo cardíaco, y generalmente el motivo que se arguye para no operar es una situación, un riesgo quirúrgico prohibitivo. Es una discusión más larga, pero no vamos a entrar. Último artículo, y este es el que dije, el único ensayo clínico que he incluido. Este tendría que ser el tercer ensayo clínico en endocarditis, después del de los coreanos de prevención de embolia con cirugía, después del POET trial. Este sería el tercer trial en endocarditis. Es un ensayo clínico motivado por investigadores, no está la industria aquí, que se llamó REMOVE. Es un estudio que se hace en 14 centros de cardiocirugía de Alemania. Es un ensayo clínico randomizado no ciego de dos grupos. El grupo de intervención lo que hacen es pacientes que tienen endocarditis, que van a cirugía, se aleatorizan a recibir una absorción, una especie de remoción de citoquinas que se hace con un aparato que se llama CitoSorb durante el bypass cardíaco, durante la cirugía de bypass. Y el outcome primario que analizan es lo que se llama delta SOFA. Delta SOFA es desde el SOFA, o sea, el score de SOFA de fallo orgánico secuencial basal. Ellos ven al 9º día de la cirugía si ha habido una mejoría o un cambio en el SOFA. Lo llaman delta SOFA. Es un endpoint que usan bastante en ensayos clínicos de shock séptico. Y traje este estudio porque me parece bastante espectacular que hayan logrado aleatorizar 288 pacientes a 140 por rama. ¿Qué logra este CitoSorb? Sí que logra reducir significativamente los tenores séricos de interleuquinas, tanto de interleuquina 1 beta, 18, 16, y esto que es un propéptido de endotelina, pero el endpoint primario es igual en los dos grupos. Es decir, quitar las citoquinas inflamatorias no mejora el pronóstico de estos pacientes, y tampoco en los endpoints secundarios, ni en mortalidad precoz, tardía, estancia hospitalaria, etc. O sea, ningún endpoint significativo se mejoró con esta terapia. Por lo tanto, ensayo clínico que le autorizó a 290 pacientes con endocarditis quirúrgica, chapó por los alemanes. La hemoabsorción sí que reduce citoquinas, pero eso no mejora el pronóstico de los pacientes. Este es el último estudio, pero sí que tengo algunas sugerencias fuera de menú. Hay algunos investigadores que se han puesto a ver el impacto del TDM en el manejo de pacientes con endocarditis, un artículo interesante. Este artículo, que es el único que comento de Games, que yo creo que va a ser muy importante, porque probablemente los criterios OPAT-GAMES se incluyan probablemente para seleccionar pacientes candidatos a OPAT y eventualmente también a tratamiento oral, es decir, pacientes candidatos a tratamiento ambulatorio. Y finalmente, estuvimos hablando hoy mucho de los scores de riesgo quirúrgico. Probablemente el futuro venga por estos machine learning, son aparatos que van ajustando y aprendiendo de riesgo en función de cada nuevo caso que se valora en los comités como los nuestros. Nada más y muchas gracias. Te va a tocar repetir estas cosas en futuras. Encantado.